por todo el tema de las lluvias, ¿verdad? Que principalmente el bono o las colocaciones internas tenían una orientación para pago de deuda. Una parte era para el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, otra para el pago del adulto mayor. Entonces, ahorita a partir de junio vamos a tener presiones ya para poder atender estos requerimientos, y ya pues nuestra caja está lo suficientemente bien manejada para poder atenderlas. ¿Cuán eficientes han sido en ejecución los ministerios con respecto a las cuotas mensuales que se habían colocado? Y en función de eso, ¿cómo va la ejecución entonces? Hay dos temas aquí. Siempre en un primer año de gobierno hay un ritmo mucho menor del normal a partir del segundo, tercero o cuarto año de gobierno. Y todas las cifras nos indican que vamos más o menos por el promedio del primer año de cualquier gobierno, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí es cierto, 33% más o menos una ejecución al 11 de junio del presupuesto total. Sin embargo, cuando uno hace la división entre gastos de funcionamiento y gastos de inversión, la diferencia es bastante grande, ¿verdad? Porque lo que sucede es que en gastos de funcionamiento tenemos 33 y en gastos de inversión 26, y si en gastos de inversión le reducimos lo que hay de obligaciones a cargo del Tesoro, eso te deja un nivel de inversión, un nivel de ejecución en la inversión muy bajo. Y esto pues es algo que nos preocupa a todos dentro del Ahora, desde el punto de vista del manejo de la caja, el manejo del déficit es bueno porque hay menor ejecución, y eso nos indica que podemos estar dentro de las metas de déficit que se habían previsto. Exacto. Pero desde el punto de vista de la infraestructura que requiere el Estado, es malo. Exactamente. Ahí tenemos que encontrar algún tipo de equilibrio. Lo que vemos en la parte de inversión es que están haciendo mella siempre decimos que las medidas que se aplicaron para poder transparentar el gasto para que todas las instituciones utilicen la ley de compras y contrataciones en un primer año de gobierno, restringiendo la ejecución a través de ONGs, organismos internacionales, está desnudando el debilitamiento que el Estado ha estado teniendo en los últimos años para poder ejecutar a través de la vía de la ley de licitaciones. Porque eso en parte tiene con muchas debilidades a las unidades ejecutoras para poder ejecutar la parte de inversión. Eso por un lado, y por el otro hay muchísimos préstamos que no se han ejecutado por malos diseños. Algunos hay un préstamo especialmente mal diseñado, que no podemos, estamos buscando las medidas y las soluciones ahora para poder agilizar su ejecución, porque nunca antes el país había contado con un préstamo para invertir en infraestructura educativa, por ejemplo. Y ahora hay un préstamo en donde se orientan 120 millones de dólares para poder invertir en escuelas, y hay muchas trabas en el diseño del préstamo para poder ejecutarlo. Entonces estamos viendo cómo desentrampar la ejecución del préstamo, el Ministerio de Educación. Ahora ellos ya, la semana pasada ya sacaron todo un pliego para poder licitar aproximadamente 100 proyectos, y luego se está distribuyendo a las organizaciones de padres de familia la cantidad necesaria para que hagan remozamiento de escuelas. Tenían mucho tiempo que el Ministerio de Educación en sí no ejecutaba ese tipo de proyectos. No. Lo hacía la UCE, el Ministerio de Comunicaciones o los fondos sociales. Exactamente. Y por otro lado, y también las municipalidades. Ese es uno de los problemas de la inversión, tanto en educación como en salud. En educación se ve más que se da una gran dispersión, se dio primero una gran dispersión de la ejecución por varios fondos sociales y las municipalidades, y se daban casos, o se dan todavía casos en donde hay 2 escuelas a 100 metros, ¿verdad? Y no hay una orientación normativa del ministerio que establezca la prioridad en todo el tema de infraestructura educativa, que en algunos lados puede ser más importante invertir en infraestructura de preprimaria que en primaria, o en infraestructura de secundaria que en primaria. La ejecución finalmente de este año va a terminar, asumimos que el promedio de casi todos los gobiernos en primer año terminará cerca de un 70%. Posiblemente, porque lo que sucede es que la mayor cantidad de inversión o de dinero que hay para la inversión está a cargo del Ministerio de Comunicaciones, y lo que ha sucedido allí es que había
algunas cuestiones que el Ministerio debía de resolver con la Contraloría General. Ya hay un acuerdo en las soluciones a las que llegaron, ya el Ministerio emitió los certificados de disponibilidad presupuestaria y esperamos que a partir de junio el nivel de ejecución se empiece a elevar en el principal ministerio que tiene a su cargo la parte de inversión. Como cosa extraña, en esta oportunidad el gobierno sí tuvo una mano en lo que fue el presupuesto que se preparó para el 2012. Totalmente. Cosa que no siempre sucede, en esta ocasión sí se tuvo la oportunidad. Pero para el 2013 con mayor razón se tiene la posibilidad. ¿Cómo se está previendo uno de los techos, especialmente el techo general del presupuesto en función del que tenemos actualmente, y dos, las fuentes de financiamiento y el déficit proyectado? Bueno, ahí hay un tema que es bien importante señalar antes de dar los datos que estamos empezando a manejar y consultando con el presidente y con el gabinete. Y es que lo primero es que es importante hacer notar que el nivel de restricción que el gobierno, el sector o el ejecutivo tiene para poder hacer política pública es muy grande, ¿verdad? Eso es algo que es conocido por todos, todo el tema de la inflexibilidad que el presupuesto tiene. De hecho, una reforma tributaria no es tan efectiva para poder aplicar política pública a cuestiones prioritarias, porque la mayoría se va en obligaciones a cargo del Tesoro, ¿verdad? En situados constitucionales, aportes institucionales, que dejan con muy poco margen de distribución adicional a las prioridades de gobierno. Sin embargo, dentro de todas estas rigideces, lo que se está tratando de hacer es dar al menos unos 4 mensajes claves dentro del proyecto de presupuesto, que es un instrumento político de política pública, ¿verdad? Que es un mensaje que el gobierno da acerca de dónde está colocando las cantidades, cuáles son sus prioridades. El primero es que, como nunca antes, yo esto lo señalo muy enfáticamente, la variable de ajuste en la pasada crisis en Guatemala, afortunadamente no fue el gasto social como en crisis pasadas, ¿verdad? El gasto social aumentó, pero debía de haber una variable de ajuste porque no hubo la posibilidad de pasar una reforma tributaria, ¿verdad? Entonces lo que sucedió fue que se incrementó el gasto social, pero se redujo la inversión pública. Y como nunca antes, pues los niveles de inversión pública al día de hoy es realmente baja, ¿verdad? Las transferencias reales directas están en 0.8 del PIB, lo que hace una cantidad de aproximadamente 3.1 de gasto en inversión pública. Y esa es la primera señal que queremos dar, el esfuerzo que el gobierno va a realizar por incrementar la inversión pública, porque reducir la inversión pública lo que se hace es atentar en contra del PIB potencial del país, ¿verdad? No se está creando nuevo stock de capital que haga que la productividad se eleve y que se eleve la tasa de crecimiento. Y por tanto lo que estamos queriendo llevar es de 0.8 las transferencias reales directas a 1.2% del PIB, que es un esfuerzo que muchos podrán ver muy pequeño, pero que es un esfuerzo grande, ¿verdad? Y que implica un 3.7% de inversión pública. Ese es el primer gran mensaje. El segundo gran mensaje es reducir la tasa de crecimiento de la deuda pública, ¿verdad? Es bien señalado que Guatemala es uno de los países con el menor nivel de deuda, y no es el nivel de deuda nuestro problema, sino el servicio de la deuda. Y para eso lo que estamos haciendo es cambiando la política de financiamiento del sector público, de colocación de bonos a préstamos multilaterales, porque tienen una tasa de interés mucho más plazos mucho más largos, y lo que había sucedido en los últimos años, que el gobierno obviamente se quedó entre la espada y la pared, es con una colocación interna de bonos a un costo muy caro, ¿verdad? Muy elevado. Entonces muy rentable para el sistema financiero local. Muy rentable para la banca, exactamente. Entonces el segundo gran mensaje es reducir la tasa de crecimiento de la deuda, no reducir la deuda. Reducir la tasa en la que veníamos creciendo. La tasa en la que veníamos creciendo, porque un país también con estas necesidades que tiene el país, pues debería de hacer un uso más inteligente de la deuda. Y el tercer gran mensaje es que se está haciendo un esfuerzo por aumentar, por mantener o aumentar el gasto social. Con esto, hoy el presidente daba un poco de cifras, pero simplemente hablaba de un techo posible de cerca de 66.000 millones de quetzales. Contra el presupuesto actual, hay un crecimiento obviamente del presupuesto.
Cuando se le ve en términos nominales, y ese es el error que muchos cometen, ¿verdad? Cuando uno ve pues 59,000, de pasar de 59,000 que es ahora a 66,000, dicen, bueno, qué montón, ¿verdad? Pero lo que está sucediendo es que en términos del PIB, que es como generalmente se mide, estamos teniendo un nivel más o menos parecido, con un crecimiento muy pequeño, que es entre 14, que es a 14.1 a 14.3% del Producto Interno Bruto para el próximo año. Gracias, María. Yo sé que hay mucho más todavía que podemos hablar de esos temas, pero falta poder terminar de conciliarlo, falta poder terminar de trabajarlo, incluso con los mismos ministerios, sí, que es parte del trabajo que iniciaban hoy en gabinete, me imagino con el presidente, pero te agradezco mucho que hayas venido y vamos a ir analizando estos números más despacio para cuando se aprueben en noviembre ya en el Congreso de la República, hayamos todos tenido la oportunidad de compartir esta información. Así que gracias, María. Claro, con mucho gusto. Por habernos acompañado. Feliz noche. Vamos al corte, estamos acá a las 8:45, volvemos en un minuto.